primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Gracias a los organizadores del Parque Explora que me extendieron la invitación a través de la Sociedad Julio Garavito. Y espero que hagamos el viaje al Quijote, que es un viaje un poco salido de moda hoy día, pero que verán que es muy interesante. De hecho, el propósito de hacer esta conferencia, cuando la hice originalmente, era invitar a la gente a que regrese al Quijote, a que regrese a una obra que es la obra cumbre de la literatura universal y que tiene por qué serlo, como veremos ahora, en una materia que no tiene que ver nada con el Quijote, como es la astronomía. Esta conferencia surgió de un viaje que hice a Salamanca, y entonces cuando el cuarto centenario de la primera edición del Quijote, en el año 2005, y en una librería, veo yo en una vitrina muy grande, 20 ediciones del Quijote, diferentes, todas, y en media vitrina, y en la otra media, 20 libros relativos al Quijote. Entonces había allí que los vestidos en los tiempos de Cervantes, estaba la gastronomía en el Quijote, las rutas del Quijote, había el Quijote en latín macarrónico, bueno, no faltaba sino nuestro queridísimo Quijote a lo paisa del recordado Cadavid de Argos, era lo único que faltaba. Y faltaba otra cosa, decía yo, no hay nada sobre ciencia, no habrá ciencia en el Quijote, y específicamente astronomía. Entonces me di a la tarea como de rebuscar un poco, cosa que es muy fácil, es tener el Quijote en el computador y busque la palabra estrella, saber cuántas veces aparece, busque la palabra, es la investigación más fácil del mundo. Bueno, la cosa es que me dio sorpresa realmente la investigación que hice sobre el Quijote, muy sencillita. Primero, hay que pensar que el Quijote, para que nos enmarquemos, es una obra lineal. El Quijote va contando una historia desde el principio, no es como leer uno El amor en los tiempos del cólera, que va y viene en el tiempo con una facilidad y con una agilidad que parece un ave. No, empezó aquí, al día siguiente, hasta que se acaba, al final, siguiendo siempre una línea en el tiempo. Sin embargo, las fechas no se corresponden así. Él va contando la historia linealmente, pero se han hecho cronologías del Quijote, como la que hizo, por ejemplo, don Vicente de los Ríos, que por medio de las pistas que va dando Cervantes, dice que había luna llena, o que el día de la salida fue un viernes, por ejemplo. O sea, con esas pistas hizo toda una cronología del Quijote, de manera que pudo fijar en fechas casi todos los sucesos del Quijote. Y se da uno cuenta de que Cervantes no se preocupó de eso, a él no le interesaba eso, ni eso tiene importancia en la obra. Por ejemplo, en la segunda parte hay una carta de Sancho Panza, cuando era gobernador, entre comillas, de la ínsula Barataria, una carta que le escribió a su mujer, que se llama a veces Teresa Panza y a veces Juana Panza. Bueno, y le escribe la carta y la fecha. Tu esposo, el gobernador, en junio de 1614. Y según la cronología de Vicente de los Ríos, esto debe haber sido en 1604, o sea que tiene 10 años de diferencia con la cronología que se puede hacer. Esto nos indica que a Cervantes no le interesaba esto. Es lineal, pero no tiene interés. Ninguna de las referencias del Quijote al mundo real tienen importancia alguna. Esto lo digo como marco de la conferencia, para que sepamos que las cosas que vamos a decir realmente no tienen importancia para la historia, y más bien lo que hacen es realzar la historia. Todo lo que nos salga, mientras más absurdo, pues puesto que es un libro que lo que pretende es ridiculizar algo, mientras más absurdo salga mejor, más gracia tiene el cuento. Eso en primer lugar. Segundo lugar, decir astronomía en el Quijote es como una especie de absurdo, porque en el Quijote no se menciona astronomía. Si uno entra al buscador y dice, busque la palabra astronomía, no la encuentra ni una vez. Encuentra astrología, pero no astronomía. Y esto podría uno ponerlo a pensar que en tiempos de Cervantes no se hacía distinción entre astrología y astronomía, sino que era una sola cosa, y no es así. Antes de Cervantes, 1000 años antes de Cervantes, o sea,
en el año 605, 1000 años antes de la primera obra, de la primera edición del Quijote, apareció en España una enciclopedia que es extraordinaria, recomendable para leerla, para ponerse uno como en la época y decir qué era lo que pensaban en la época sobre muchos temas. Habla sobre medicina, sobre literatura, sobre erudición en general, sobre materias técnicas, matemáticas, y hay un capítulo que se llama De la astronomía y sus inventores. Y en ese capítulo dice la diferencia entre astronomía y astrología, pero perfecta, como si fuera escrito por un escéptico del día de hoy, diciendo la astrología es supersticiosa, quiere pronosticar y eso no tiene fundamentos, y la astronomía es la que predice los movimientos de los cuerpos celestes. Es una definición perfecta. Esta enciclopedia se llama Las etimologías y el autor es San Isidoro de Sevilla. Busquen ese libro y se sorprenderán de la cantidad de cosas que hay, y estamos hablando del año 605, justamente 1000 años antes de que apareciera la primera edición del Quijote. Pero ¿qué ocurre? Que en la Edad Media vino un retroceso patente, evidente, y entonces se perdieron muchos de los conocimientos que ya se tenían. Hombre, si ya Isidoro de Sevilla hizo una distinción entre estas dos ciencias y la distinción es correcta, pues dejemos los nombres así. No, en 1586 hubo una bula papal en la que definían dos tipos de astrologías, y entonces se llamaba se llamaba la astrología natural, que equivaldría a la astronomía, y la astrología natural lo que hacía era predecir los movimientos de los cuerpos celestes, predecir los fenómenos naturales, entre ellos la lluvia, por ejemplo, que ya esto es un error, pero es un error de buena fe, vamos a decirlo así. Y todos los fenómenos naturales. Y la astrología que llamaban judiciaria, que era predecir las acciones libres de los hombres. Y entonces la Iglesia prohibía la astrología judiciaria y apoyaba la astrología natural. Y como es natural, Cervantes, que era un buen cristiano, se atenía a la definición de la bula papal. Y entonces él en el libro refleja esas dos definiciones de astrología, la natural y la judiciaria. Y él condena la judiciaria en algunos pasajes. Miren, por ejemplo, dos cortos pasajes. Yo voy a leer algunas partes del Quijote porque es lógico, si vamos a hablar del Quijote tenemos que ponernos también en ambiente. Entonces, hay un pasaje del Quijote en el que un titiritero que adivina la suerte por medio de un mico amaestrado, entonces el mico se le sube a él al hombro y castaña los dientes y el titiritero interpreta las preguntas que la gente le hace. Y Sancho Panza le pregunta, por ejemplo, ¿qué está haciendo ahora mi mujer? El mico se sube al hombro, le castaña al oído al titiritero, y el titiritero, cuando el mico ya se va donde Don Quijote, se le arrodilla y le dice, oh restaurador de la caballería andante, y después se le arrima a Sancho Panza, oh Sancho Panza es el mejor escudero del mejor caballero andante de todos los tiempos. Todo el mundo se quedó atónito. ¿Cómo hacía para...? Y entonces la historia es que el tal titiritero era un tal Ginés de Pasamonte, que era un pillo que lo llevaban para las galeras, y Don Quijote, en una de las aventuras, que es la aventura de los galeotes, Don Quijote cogió a todos los que llevaban encadenados para las galeras, los liberó, y entonces ya se escondió de la justicia, se puso un parche en el ojo para que no lo cogieran, y se volvió titiritero. Y entonces él conocía ya a Don Quijote y sabía de su locura, y por eso... Bueno, pero la cosa es que Don Quijote se quedó tan sorprendido con esta... Que le dijo el mico, supuestamente, al titiritero, que se dio cuenta de que aquí estaban tratando de astrología judiciaria. Y entonces dice, este mono habla con el estilo del diablo y estoy maravillado cómo no le han acusado al santo oficio y examinádole y sacádole de cuajo en virtud de quien adivina. Porque cierto está que este mono no es astrólogo, ni su amo ni él alzan ni saben alzar esas figuras que llaman judiciarias, que tanto ahora se usan en España, que no hay mujercilla, ni paje, ni zapatero de viejo, que no presuma de alzar una figura
como si fuera una sota de naipes del suelo, echando a perder con sus mentiras e ignorancia la verdad maravillosa de la ciencia. Condena totalmente la astrología judiciaria. En cambio hay otro pasaje en el que, no lo voy a leer para no alargarme porque tengo solo una hora, pero les voy contando, en el que Don Quijote está hablando con unos pastores y ellos le cuentan cómo había muerto uno de los pastores, que era una persona muy inteligente, muy instruida, muy leída, que llamaban en la época, y que era capaz de saber cuándo había eclipse de sol y de luna, porque era astrólogo natural. Sabía cuándo iba a ser buen tiempo o mal tiempo y cuándo iba a haber eclipses de sol y de luna. De manera que ese es el juicio de Don Quijote, es aceptar lo que la Iglesia decía: la astronomía natural es buena, la astronomía judiciaria es mala. Más o menos lo que hoy tenemos, que decimos, la astronomía es una ciencia, la astrología es, para decirlo benignamente, una disciplina. Bueno, cuento una anécdota porque me pareció muy curioso. En Barcelona se hizo lo que se llamó el Barcelona Forum 2004, que fue un encuentro de culturas, muy interesante, algo muy interesante, y entonces se daban conferencias todos los días, en fin, y yo asistí a una conferencia de un señor muy erudito, muy conocedor del Quijote, un literato, no me acuerdo el nombre, para decirlo verdad, pero bueno, tenía un currículum que llenaba hojas. Y cuando dio la conferencia dijo una cosa que no me gustó, dijo que en época de Cervantes se estaba llevando a cabo una revolución científica, que era verdad. En 1543 había empezado con Copérnico, al publicar su libro de Revolutionibus Orbium Celestium, había empezado lo que era la revolución científica, que destronó a la Tierra de estar en el centro del universo y pasó el Sol a ser el centro. Eso fue muy correcto. En 1609, Galileo observó por primera vez el cielo con un telescopio. Y todo esto estaba revolucionando la manera de pensar del hombre. Ya no somos el centro del universo. Bueno. Y entonces este señor decía que esta revolución se veía perfectamente reflejada en la obra. Y luego compré una revista muy interesante y me encuentro con un artículo en el que decían más o menos lo mismo. Decía que la revolución científica que se estaba llevando a cabo en tiempos de Cervantes se veía perfectamente reflejada en la obra. Nada más lejos de la verdad. No está en absoluto reflejada. Cervantes no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo en el mundo científico de su tiempo. Ni idea. Estaba perdido totalmente. No es una crítica, porque no le quita ni le pone a la obra, pero es simplemente situarnos en lo que es. Y yo voy a mostrarles algunas de las cosas que dice Cervantes en el libro. Por ejemplo, las creencias de la época. ¿Cómo interpreta? Él simplemente dice en el libro lo que la gente interpretaba acerca de los fenómenos celestes y terrestres también. Entonces, por ejemplo, para él, la luna lanzaba rayos que humedecen, mientras que el sol lanzaba rayos que calientan. Y es así como Don Quijote, hablando con unos caballeros, dice: en oyendo cosas de caballerías y de caballeros andantes, así es en mi mano dejar de hablar de ellos, como lo es en la de los rayos del sol dejar de calentar o humedecer en los de la luna. Eso era lo que se interpretaba en la época, que los rayos de la luna humedecen. Por ejemplo, sobre las estrellas fugaces, se pensaban que eran exhalaciones de la Tierra. Y es así como en una de las aventuras que ahora hablamos un poco de ella, que fue la aventura del caballo clavileño, en la que pusieron a Don Quijote a montar en un caballo, ahora les cuento qué fue. Dice que el bosque se iluminaba con las estrellas fugaces, que son exhalaciones secas de la Tierra. Era la interpretación que se tenía acerca de las estrellas fugaces. Era lo que en la época se creía. Eso es correcto. Es una interpretación mala, pero en su época era lo que había, era lo que él tenía. Pero sí había interpretaciones muy interesantes, por ejemplo, de la cosmología. ¿Cómo es este universo? Ya estaban en el público, se sabían, y Cervantes las ignoraba totalmente. Por ejemplo, en este episodio del caballo clavileño,
Resulta que, les cuento para que se enmarquen ustedes en la historia, se encontró en la segunda parte del Quijote, se encontró Don Quijote con un duque, y resulta que, y su esposa, la duquesa, y resulta que el duque era un gozón total, o aquí diríamos un mamagallista, total, se gozaba todo, y cuando vio la locura de Don Quijote y la ingenuidad de Sancho Panza, le pareció perfecto para gozárselo, y entonces con todo su séquito, y con que vivía en un castillo, se inventó 1000 cosas para gozarse a Don Quijote, y entre otras se inventó una historia, y le dijo a Don Quijote: nosotros queremos que usted vaya al reino de Candaya para que venza al gigante Malambruno, todas las cosas parecidas a como él las pensaba, a como al pensamiento de Don Quijote, que era vencer gigantes, trabarse en batalla con tal, y en fin, váyase al reino de Candaya, que está a 3000 leguas en línea recta. Y Don Quijote dice: ¿y cómo yo viajo 3000 leguas en línea recta? No se preocupe, le tenemos un caballo que se llama Clavileño el Alígero, que fue utilizado por tales y tales caballeros y tal, y usted vuela en ese caballo por el aire, tiene una clavija, por eso se llama clavileño, es de madera y tiene una clavija, y usted vuela en ese caballo por el aire y va directo, él lo lleva al reino de Candaya. Bueno, entonces le mandaron a hacer un caballo y tiene que ir con los ojos vendados porque si no el caballo no funciona. Le vendaron los ojos, lo montaron en el caballo, Sancho Panza Blanca con los ojos vendados, y entonces le soplaban con abanicos para que pensaran que era viento que pasaba, encendían estopas y se las pasaban por la cara para que le calentara, bueno, en fin. Y de todo esto, después Don Quijote hace un resumen de su viaje, y Sancho Panza hace su propio resumen también. Y en el resumen se da uno cuenta de lo que pensaban en la época acerca de la cosmología. Claro, el caballo tenía que volar muy alto para poder llegar hasta tan lejos, hasta 3000 leguas, de manera que él estuvo en la parte alta de la tierra, estuvo en el cielo, y como estuvo en el cielo, pues Don Quijote interpreta. Y voy a leer algunos pasajes, probablemente me salen un poco en desorden. Mira, voy a leer primero lo que aparece en la novela, y después comparamos con otro escritor, para que ustedes vean las similitudes y comparen y tengan criterio para saber qué tanto sabía Cervantes acerca de cosmología. Miren, por ejemplo, dice Don Quijote: cuando iban en el caballo, voltea a Don Quijote sin ver porque estaba vendado y le dice a Sancho. Don Quijote era muy honrado, muy honesto, él no se levantó el velo ni una vez porque le dijeron: vendado, vendado, era correcto totalmente. Y dice: sin duda alguna, Sancho, que ya debemos de llegar a la segunda región del aire, a donde engendra el granizo, las nieves, a donde engendra el granizo, las nieves. Los truenos, los relámpagos y los rayos se engendran en la tercera región. Y si es que de esta manera vamos subiendo, presto daremos en la región del fuego. Y no sé yo cómo templar esta clavija para que nos subamos y nos abracemos. Si llegaban dice él que si llegaban a la región del fuego, pues se abrazaban allí, se quemaban. Entonces, observen que ya nos está pintando el mundo por capas. La capa de la región de tierra, la región del agua, la región del aire y la región del fuego. Miren la de Sancho Panza. Dice de Sancho Panza, mintiendo porque ese sí era mentiroso de verdad, dice: descubriéndome por junto a las cejas, me vi junto al cielo que no había de él a mí palmo y medio. Y por lo que puedo jurar, señora mía, porque le está contando a la duquesa que le dice: bueno, ¿cómo es eso por allá? Arriba, cuente a ver. Y por lo que puedo jurar, señora mía, que es muy grande además el cielo. Y sucedió que íbamos por la parte donde están las 7 cabritas. Y en Dios y en mi ánima, que como yo en mi niñez fui en mi tierra cabrerizo, que así como las vi, me dio una gana de entretenerme con ellas un rato. Bueno, y entonces dice: sentí que pasaba por la región del aire, y aun que tocaba la del fuego, pero que pasáramos de allí no lo puedo creer, pues estando la región del fuego entre el cielo de la luna y la última región del aire, no podíamos llegar hasta el cielo, donde están las 7 cabritas, que Sancho dice, esto lo dice Don Quijote, sin abrazarnos, y pues no nos abrazamos, no nos asamos, o Sancho miente, o Sancho sueña, le está diciendo, o sea, Sancho se contradijo, y Don Quijote le está pintando que hay la región de tierra donde vivimos,
Luego está la región de agua, que era como una especie de esfera que estaba sobre la de la tierra. Luego está la región del aire y afuera está la región del fuego, donde están el sol y las estrellas, que son de fuego. Eso le está pintando. Y miren, les leo este pasaje que hay aquí, que es muy curioso. Aquí está. Miren, dice, luego les digo de quién es. La tierra es un elemento situado en el centro del mundo, como la yema en el centro de un huevo. Alrededor de la tierra se encuentra el agua, como la clara que rodea la yema. Por fuera está el aire, como la membrana de un huevo. Y rodeándolo todo está el fuego que encierra el mundo, como la cáscara al huevo. Exactamente lo mismo que estaba diciendo Don Quijote. Y esto es de Beda el Venerable, siglo VII. Esa era la visión que Cervantes tenía del mundo. Era una visión totalmente medieval. Y ya cuando apareció la primera edición del Quijote, hacía más de 60 años que se había publicado el libro de Copérnico, en el que el mundo deja de ser geocéntrico, la Tierra deja de estar en el centro del mundo y pasa a estar el Sol en el centro del mundo y la Tierra como uno de los planetas. Esa es, para que ustedes se den cuenta, el conocimiento, ese es el conocimiento que tenía Cervantes acerca de la cosmología de la época, totalmente fuera de tiempo, anacrónico, tenía mil años de atraso. Bueno, pues ahora sí. Voy a leerles lo que continúa después de que de que Sancho dice su mentira, porque tiene su interés. Sancho, claro, se enfurruscó con Don Quijote porque le dijo que estaba mintiendo. Y le dice, ni miento ni sueño, respondió Sancho, si no, pregúnteme las señas de las cabras y por ellas verán si digo verdad o no. Los reta. Y entonces la duquesa le dice, dígalas pues, Sancho. Le dice la duquesa, son, respondió Sancho, 2 verdes, 2 encarnadas, 2 azules y una de mezcla. Entonces, nueva manera de cabras es esa, dijo el duque, y por nuestra región del suelo no se usan tales colores, digo cabras de tales colores. Y Sancho, bien claro está eso, dijo Sancho, así que diferencia ha de haber entre las cabras del cielo y las del suelo. Y entonces, como los duques eran mamagallistas, le dice el duque, decidme, Sancho, preguntó el duque, ¿vistes allá entre esas cabras algún cabrón? Y Sancho, que tampoco era tan tonto como parece, le dice, no, pero oí decir que ninguno pasaba de los cuernos de la luna. Bueno. Es que esto se está moviendo mucho y se me derrama el agua. Bueno, otra cosa, ¿qué tan técnico era Cervantes? ¿Qué tanta tecnología sabía Cervantes? Miren, hay un episodio, también es uno de los capítulos más entretenidos del Quijote, que es el del barco encantado. Para que se ambienten, les cuento de qué se trata. Don Quijote terminó su carrera como caballero andante en Barcelona. Entonces él se vino desde La Mancha, subió hasta Barcelona, pasó por Zaragoza, entonces por el río Ebro, y no llegó hasta Zaragoza, pero cerca de Zaragoza. Y estando allí, cuando llegaron al río Ebro, vio una barquita pequeña, para 2 personas. Y Don Quijote todo lo que veía, lo veía como una aventura que le ponían a él para que resolviera algún entuerto. Y entonces él vio esa barca y dijo, Sancho, aquí está lo que tenemos que hacer, este es nuestro deber, hay que subir aquí en esta barca para ir a recorrer el mundo. Bueno, y se inventaba toda la historia. Se montaron en la barca y cuando habían recorrido 5 o 6 metros, que todavía estaban el caballo y el burrito, el asno de Don Quijote, estaban ahí en la orilla, los veían y los oían que los llamaban, pues Don Quijote decía que ya habían recorrido medio mundo y que habían llegado al Ecuador. Tantas leguas hemos recorrido, en fin, que ya debemos estar en la mitad del mundo. Pues
en ese capítulo, como están navegando por el mundo, lejos de la tierra, o se cree Don Quijote, mienta muchas cosas de tecnología porque nadie más técnico que los navegantes. Necesitan la tecnología para poder navegar. Entonces, ¿cuál era la tecnología de la época? Tenían los astrolabios, tenían las estrellas para poder navegar por ellas, tenían que conocer una serie de trucos que se inventó el hombre para poderse ubicar en el cielo, como son las líneas imaginarias de longitud, de latitud, etcétera, todo esto. Entonces, los navegantes tienen que conocer todo esto. Y Don Quijote, como estaba navegando, pues menciona estas cosas. Entonces, mire, dice Don Quijote, cuando están en medio mar, a 5 metros de la orilla, dice, pero ya hemos de haber salido y caminado por lo menos 700 o 800 leguas. Y si yo tuviera aquí un astrolabio con que tomar la altura del polo, yo te dijera lo que hemos caminado, aunque o yo sé poco, o ya hemos pasado o pasaremos presto por la línea equinoccial que divide y corta los dos contrapuestos polos en igual distancia. La línea equinoccial llamaban al Ecuador. Todavía en la República del Ecuador la llaman la línea equinoccial para distinguir del nombre de la República. Bueno, le dice Sancho, y cuando lleguemos a esa leña que vuestra merced dice, ¿cuánto habremos caminado? Leña por línea. Mucho, replicó Don Quijote, porque de 360 grados que contiene el globo del agua y de la tierra, según el cómputo de Ptolomeo, que fue el mayor cosmógrafo que se sabe, la mitad habremos caminado y llegaremos a la línea que he dicho. Aquí hay una cantidad de sustancia para uno ver lo que sabía Cervantes. Mire que está diciendo que el mayor cosmógrafo de la historia fue Ptolomeo. Y hacía 60 años que Ptolomeo había dejado de ser el mayor cosmógrafo de la historia. Ya ahí tenemos 60 años de retraso, porque con la obra de Copérnico, el mundo de Ptolomeo, que era el que tenía la Tierra en el centro y el Sol y los planetas girando alrededor, ya no era válido, sino que era válido el Sol en el centro y la Tierra y los planetas girando alrededor de él. Y aquí todavía no. Todavía seguía siendo Ptolomeo y no se mienta para nada a Copérnico, que ya debería estar mencionado aquí. Como dice Copérnico, que es el mayor cosmógrafo que ha tenido la historia, debería decirlo, no lo dice. Leo otro trocito, tengo tiempo. Dice, por Dios, dijo Sancho, que vuesa merced me trae por testigo de lo que dice a una gentil persona, puto y gafo, con la añadidura de meón, o no sé cómo, le ponía gracia a todas sus cosas. Ptolomeo, como es con P, Ptolomeo, lo dice puto y gafo, y meo por meón. Rióse Don Quijote de la interpretación que Sancho había dado al nombre y al cómputo, cómputo por puto, claro, y al cómputo y cuenta del cosmógrafo Ptolomeo, y díjole, sabrás, Sancho, que los españoles y los que embarcan en Cádiz para ir a las Indias orientales, una de las señales que tienen para entender que han pasado la línea equinoccial que te he dicho, es que a todos los que van en el navío se les mueren los piojos. Entonces le manda a que, esto lo digo, no tiene que ver nada con el tema, pero lo digo para que se animen a leer la novela, que tiene mucha gracia en todas sus cosas. Entonces Don Quijote le dice a Sancho, bueno, escúlcate a ver si tienes piojos, porque si no tienes es porque ya pasamos la línea equinoccial. O sea, estaba suponiendo que Sancho era un piojoso total. Bueno, dice Sancho, yo no creo nada de eso, respondió Sancho, pero con todo haré lo que vuestra merced me manda, y aunque no sé para qué necesidad hay de hacer esas experiencias, pues yo veo con mis mismos ojos que no nos hemos apartado de la ribera 5 varas, ni hemos decantado de donde están las alemañas 2 varas, las alemañas eran los 2 animales, porque allí están Rocinante y el Rucio en el propio lugar en que los dejamos. Y tomada la mira, como yo la tomo ahora, voto a tal que no nos movemos ni andamos al paso de una hormiga. Don Quijote le dice lo siguiente, le dice, haz, Sancho, la averiguación que te he dicho, o sea, escúlcate a ver si tienes piojos, y no te cures de otra,
que tú no sabes qué cosas sean coluros, líneas, paralelos, zodíacos, clíticas, polos, solsticios, equinoccios, planetas, signos, puntos, medidas de que se compone la esfera celeste y terrestre, que si todas esas cosas supieras o parte de ellas, vieras claramente qué de paralelos hemos cortado, qué de signos visto y qué de imágenes hemos dejado atrás y vamos dejando ahora. Típica descripción de Cervantes. Para dar énfasis utilizaba mucho la repetición. En un pasaje en el que Sancho Panza dice una de esas imprudencias de él, que eran mayúsculas, delante de una gran dama que podía ser perfectamente más bien pequeña, le dice Don Quijote, le dice: bellaco, villano, malmirado, descompuesto, infacundo, murmurador y maldiciente. Le suelta una retahíla, y eso lo utiliza mucho en la obra para dar énfasis a todas las expresiones que hace. Pues miren ustedes que nos está mencionando una cantidad de términos técnicos. Aquí sacó todo lo que él conocía sobre términos técnicos, equinoccios, planetas, signos, puntos, medidas, y hace una mezcolanza. Está mezclando naranjas con tornillos. Dice, por ejemplo, tú no sabes que sean coluros, líneas, paralelos, zodíacos. Habla de líneas y luego zodíacos, que no, bueno, digamos que acepto. Clíticas, que son la eclíptica, más bien. Polos, ya no son líneas. Solsticios, tampoco son líneas. Equinoccios, planetas. ¿Sí ven cómo mezcla? Simplemente lo que está haciendo es una enumeración de términos técnicos. Y la hace con mucha gracia, porque precisamente el hacer eso es caricaturizar un poco lo que Don Quijote sabía, está caricaturizando lo que Don Quijote creía saber sobre ciencia. De manera que, pero está también reflejándonos lo que el propio Cervantes conocía de estas cosas. Por ejemplo, nos dice, si yo tuviera aquí un astrolabio, yo te diría, no, en ninguna parte de la obra Cervantes menciona, por ejemplo, un telescopio, y el telescopio se había inventado como instrumento para mirar al cielo en 1609, y la segunda parte de la obra es del año 1614. Llevaba 5 años de inventado el telescopio y no lo menciona por ninguna parte. Tenía un atraso grande en cuanto a esto de instrumentos. Bueno, y luego viene mira, este capítulo es el capítulo 20, que yo les recomiendo que lo lean. El capítulo 20 de la primera parte del Quijote es como el culmen de la novela. Allí las novelas empiezan relajaditas y uno como que va subiendo, cuando atrapan de verdad, uno como que se va interesando, y llega un momento en que uno está en el clímax total, y ahí lo dejan las novelas, ¿cierto? Y ya después empiezan a bajar, lo relajan y uno dice, qué novela tan buena. Si se acaba aquí, uno dice, acabó en punta, lógico, ¿cierto? Pues el momento donde llega a su término alto, a la mayor altura, la novela del Quijote, es en el capítulo 20. El capítulo 20 es una maravilla de capítulo. Ese solo habría sido una obra que le habría merecido a Cervantes lo que nosotros decimos de él con seguridad. Capítulo 20 es el de la aventura de los mazos de Batán. Entonces, para contarlo así rápidamente, dice, bueno, estaban ellos en una aventura cualquiera, no recuerdo en cuál, se acaba y entonces empieza el siguiente capítulo, que es el 20, y dice que llegaron a un sitio, que estaban muertos de sed, que ya estaba de noche, y que llegaron a un sitio donde vieron un pasto muy verde y muy fresco, y dijeron, este pasto fresco y verde debe ser porque está muy bien regado, luego por aquí hay agua y tenemos sed, vamos a seguir este pasto para que encontremos agua que tomar, que beber. Y empezaron a seguir el pasto y se sentaron en un bosque. Y en ese bosque, de golpe, empiezan a oír un ruido, y ahora les leo cómo bueno, no traje la lectura, es una lástima, porque vale la pena. Don Quijote pinta la noche miedosa, tenebrosa, con el ruido que no cesaba, con el mecer de las hojas de los árboles que no callaba, en fin, y cuando lo tiene a uno así, Don Quijote le dice a Sancho, que Sancho estaba temblando de miedo, Don Quijote le dice a Sancho, pues esto es una aventura que hay que cometer, y me voy a cometerla ya mismo, y ni sabía qué aventura era. Y si dentro de 3 días no he vuelto, tú vas a donde mi señora Dulcinea y le dices que murió bueno, en fin, toda la cosa. Entonces más miedo le dio a Don Quijote, al pobre Sancho Panza.
Y entonces Sancho Panza lo que hace es tratar de convencerlo de que no acometa la aventura, con muchos argumentos, y entre otros un argumento astronómico, que es el que quiero mostrarles luego. Pero, ¿por qué digo yo que el capítulo es como el culmen de la obra? Cuando llega a su máximo, no quiero decir que sea el mejor, sino que llega a su máximo y ya lo mantiene a uno ahí hasta el final, porque es un capítulo en el que tiene todo el poder de la literatura. Entonces él allí tiene las mejores figuras literarias de la obra, o de las mejores. Además es un capítulo que yo le tengo mucho cariño porque me lo hicieron leer una persona que sabía cuando era niño, haciéndome ver estas cosas, y me decía, léete esto, que esto es una obra maestra. Y entonces, por ejemplo, tiene la contraposición de decir que cuando oyeron el ruido, ellos iban en busca de agua y de pronto oyeron un ruido de agua que caía de muy lejos, que se despeñaba. Y entonces dice, el ruido del agua les aguó el contento. Y luego siguieron caminando y empiezan a oír unos ruidos, unos golpes, pa, 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 unos golpes así. Y eso, Sancho Panza no podía ya más. Y entonces Don Quijote, Cervantes, describe ese ruido con la onomatopeya más extraordinaria del castellano, porque es una onomatopeya hecha, ¿cierto? Las onomatopeyas, como las del inglés, que uno dice branch, y entonces suena, es como si sonara, ¿eh? No tienen mucha gracia, el idioma es así, ese idioma es onomatopéyico, pero hacer una onomatopeya como esta en el castellano, dice, para describir el ruido de los batanes, de los golpes, dice, digo que oyeron que daban unos golpes a compás con un cierto crujir de hierros y cadenas, como si uno estuviera oyendo los golpes en palabras, es una maravilla de onomatopeya. Luego, en ese capítulo, es en el primer capítulo en el que Cervantes, o mejor dicho, Don Quijote, declara que él es un Mesías, que él es enviado. Porque él había dicho, yo voy a restaurar la andante caballería y esto y lo otro, pero nunca había dicho, es que a mí me envió el cielo. Y en este capítulo declara ya el mesianismo, que miren que líder que no se cree un Mesías, de poco vale, se cree en Mesías. Y aquí es donde él se piensa, y entonces le echa un discurso a Sancho Panza, pero digno de un dictador. Le dice, has de saber, Sancho, que yo nací por voluntad del cielo en nuestra edad de hierro para restaurar en ella la de oro o dorada. Yo soy aquel, y sigue, una palabra increíble, yo soy aquel, con solo decir eso ya, la palabra de la canción, ya está diciendo, yo soy el Mesías, ¿cierto? Yo soy aquel enviado del cielo. Una cosa tremenda. Lean el capítulo, que les gustará, seguro. Es un capítulo también muy interesante, miren. Se supone que Sancho estaba muerto del miedo. ¿Y qué le pasa a la gente cuando está muerta de miedo? Pues a Sancho Panza le pasó. Resulta que en el prólogo, decía Cervantes, hablando del libro de la Celestina, decía, al principio en el prólogo hay unos versos que llaman versos de pie cortado, me parece que los llaman, y decía, libro en mi opinión diví, si encubriera más lo humano. Libro, en mi opinión, divino, si encubriera más lo humano, nada más humano que lo que le pasó a Sancho Panza. Y entonces él, que predicaba y practicaba, Cervantes, cuenta toda la historia de cómo a Sancho Panza se le removieron las tripas, que no sabía qué hacer, tratando de convencer a Don Quijote de que no acometiera la aventura, entonces era, y de no, porque Don Quijote tenía buen olfato, etcétera. Bueno, y entonces tiene una descripción de cómo lo hace, de una elegancia tal que uno dice, qué forma de decir algo tan humano, pero que hay que encubrirlo, porque esa es la filosofía de él, qué forma de decirlo. Y dice, echó al aire entrambas posaderas y se descargó de la carga que tanto le pesaba. Es que magistral, una manera magistral de decir las cosas según su propio pensamiento, ¿cierto? Bueno, y entonces, estando en todo esto, Sancho Panza empieza a decirle que no acomete esta aventura, y no lo convence con nada, absolutamente con nada. Y voy a tener que contar el final antes, le suelta un argumento astronómico, y Don Quijote no se deja convencer. A él no lo convencía nada, era el corazón más valeroso de la tierra, definitivamente, no lo convence nada. Entonces, a la larga,
antes de contarles lo del argumento astronómico, Sancho Panza lo que hace es que resuelve el problema con lo que sabía. ¿Qué sabía Sancho Panza? Ser un campesino, que era lo que él era. Y entonces le resuelve el problema de la manera más sencilla. Se va hasta su burro, le quita uno de los lazos con que lo ata o alguna cosa y le amarra las dos patas traseras a Rocinante de tal manera que no se pueda mover. Y entonces cuando Don Quijote quiso arrancar a cometer su aventura, Rocinante empezó a dar saltos y no podía caminar. Y entonces Sancho Panza, que tenía ya el tiro cogido de Don Quijote y ya sabía por dónde le dice, si ve, es que el caballo ha sido encantado para que no acometa la aventura. Así, y Don Quijote, cuando le hablaban de encantamientos y de cosas, se la creía toda y estuvo ahí montado en el caballo hasta que amaneció. Y entonces Sancho Panza ya lo desató y tal. Bueno, ahora, ¿cuál fue el argumento astronómico que le dijo Sancho Panza? Miren, Sancho Panza le dice, voy a leerlo, y dice así: y ya que del todo no quiera vuestra merced desistir de acometer este fecho, dilátelo al menos hasta la mañana, que a lo que a mí me muestra la ciencia que aprendí cuando era pastor, no debe de haber desde aquí al alba 3 horas, porque la boca de la bocina está encima de la cabeza y hace la medianoche en la línea del brazo izquierdo. Cosa un poco rara. La boca de la bocina está encima de la cabeza y hace la medianoche en la línea del brazo izquierdo. Eso, si uno lee la novela, esto le pasa desapercibido, y es astronomía. ¿De qué se trata? Se trata de lo siguiente, y aquí por fin voy a utilizar las diapositivas. Es que las diapositivas eran más bien como para mostrar, mira, escenas. Este es el titiritero, el maese Pedro, que era Ginés de Pasamonte, el barco encantado, Sancho con la expresión de dar gracias que ya salimos de esto, pero no salieron muy bien. Que conste, se les volteó la barca y los tuvieron que sacar casi ahogados, porque Sancho no sabía nadar y Don Quijote tenía armadura de hierro, de manera que, mira, aquí los están sacando. Este es el caballo clavileño, de leño y clavija. Aquí está otra versión del caballo clavileño. El agua de los molinos de Batán. Y esta es, miren, resulta que la Osa Menor y la Osa Mayor son 2 constelaciones que tienen cada una 7 estrellas más destacadas y forman una especie de cometita, una cometa parecida a esta que se muestra allí. ¿Sí? 4 estrellas que son un rectángulo y la cola. La punta de la cola de la Osa Menor, que es esta, es la estrella polar. Entonces, todas las estrellas giran alrededor de la estrella polar, todas giran alrededor de ella en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Bien, esta constelación la utilizaban los marineros especialmente, y en el Quijote se ve que los campesinos también, porque la está utilizando aquí como reloj. Mira, esta constelación, para los que no sean aficionados a la astronomía y quieran aficionarse, es una maravilla. Es una constelación que a los antiguos les servía de triple instrumento, 3 instrumentos en uno, ni los de hoy. Primer instrumento, brújula, porque la estrella polar está en la prolongación del eje de la Tierra y por lo tanto marca el norte, del eje sur-norte de la Tierra, de giro. Entonces marca el norte, servía de brújula. Con solo ver la estrella polar sabían que ayer era el norte. Segundo, les servía de GPS, porque la altura de la estrella polar sobre el horizonte es igual a la latitud del lugar. De manera que un marinero que estuviera en alta mar, con solo medir la altura de la estrella polar en un cuadrante, que era muy sencillo, utilizaban el báculo de Jacob, que era como una regla T de los arquitectos, pero con el brazo móvil. Con eso se podía medir la altura de la estrella polar. Con solo medir la altura de la estrella polar, decía 30 grados, estamos a 30 grados de latitud. Era una constelación, una estrella, que le marca a uno la latitud del lugar. ¿Y qué marca un GPS? Latitud y longitud. Este era medio GPS. Y era también reloj, porque observen ustedes, allí no se están viendo muy bien las líneas, pero no importa. Todas las estrellas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, giran alrededor de la de arriba, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, y dan una vuelta en aproximadamente 24 horas, con lo cual forman el puntero de un reloj perfecto. Entonces, los marineros y los campesinos tenían trucos.
para saber, de acuerdo con la posición de las otras estrellas, para saber qué horas eran, con la fecha y la posición de las estrellas sabían la hora, de manera que servía de brújula, bueno, 2 instrumentos y medio, brújula, medio GPS y reloj. Una maravilla. Es que el ingenio humano es increíble, es aprovecharse en la época en la que no había tecnología suficiente para hacer unos instrumentos fiables para medir estas cosas, aprovecharse de lo que tenían, que era ¿qué? El cielo. Perfecto. Bueno, pues ocurre que esta es la visión que tenemos nosotros hoy de la Osa Menor, que le trazamos estas líneas así para que quede un cuadrilátero y una cola. Así la vemos nosotros. Y seguramente en tiempos de los griegos veían algo muy similar, pero no todo el mundo necesariamente tiene que verla así. Sancho Panza la describe, porque también era otra forma de verla, como la bocina. Esta constelación, la Osa Menor, es lo que él llama ahí la bocina. ¿Y cuál es la boca de la bocina? Miremos cómo es la bocina. Mira, la bocina sería simplemente cambiarle las rayas y ponerlas así, queda como un cuerno. Una bocina para llamar cerdos o para llamar cabras era un cuerno. Miren que tiene forma de cuerno. Y la boca de la bocina son las 2 estrellas de abajo, que son las más visibles. De esta constelación, de las 7 estrellas, la más visible es la polar y las segundas más visibles son las 2 de abajo. De manera que las otras 3 son irrelevantes. En un sitio donde haya contaminación lumínica, ya las otras 3 no se ven, pero la boca de la bocina sí que se ve. Y entonces va dando, las 2 de la boca de la bocina van dando vueltas alrededor de la polar y van marcando el puntero del reloj. Sancho la llama la boca de la bocina, pero realmente los marineros le tenían otro nombre. Le tenían el nombre de las guardas a esas 2 estrellas de abajo, las guardas de la polar. Y entonces ahora vamos a qué se refiere aquí con que la boca de la bocina, mire, dice, debe haber de aquí al alba 3 horas, porque la boca de la bocina está encima de la cabeza y hace la medianoche en la línea del brazo izquierdo. Ya sabemos que es la boca de la bocina. Pues mira, se lee uno los comentarios del Quijote, que hay ediciones que traen unos comentarios completísimos del Quijote, y entonces dice en uno de ellos, explicando qué es esto, que la boca de la bocina está sobre la cabeza, y dice, la cabeza es la del observador. No es verdad. La cabeza no es la del observador, porque el brazo izquierdo sería también el del observador, ¿cierto? Y resulta que en las latitudes de España, que era donde Don Quijote se movía, la boca de la bocina siempre está sobre la cabeza, nunca está por debajo. Entonces la cabeza no es del observador, allí está equivocado el comentarista. Muy buen literato, pero mal técnico como Cervantes. Hay un astrónomo e historiador español que nos visitó a nosotros aquí en el año sería 93 o 94, que se llama José Luis Comellas, muy interesante. Es un astrónomo queridísimo en España, el mundo la gente lo quiere mucho, y él, su profesión es historiador, pero es astrónomo aficionado, con motivo de los 500 años del descubrimiento de América, escribió un libro que se llama Las estrellas que guiaron a Colón, y explica lo que les voy a contar aquí acerca de qué era eso de la cabeza está encima de la bocina. Uno de los trucos que tenían los marineros, estoy moviéndome un poco para poder que tengamos tiempo de intercambiar un poco de preguntas y tal. Uno de los trucos que tenían los marineros para saber la hora por medio de la Osa Menor o de las guardas y la polar se llamaba el hombre del norte. Y el hombre del norte consistía en una figura humana que imaginaban los marineros pegada al cielo, dándole la espalda al observador. Ahí está la estrella polar y la boca de la bocina o las guardas para los marineros. Y aquí está el hombre del norte. Entonces el hombre del norte miraba hacia el infinito, o sea que le daba la espalda al observador, tenía los brazos extendidos y tenía la estrella polar en el corazón. Entonces los marineros consideraban 8 posiciones de las guardas, que eran estas. Ahí están las guardas, quitando las otras estrellas y las líneas. Solo la polar y las 2 guardas. Están las guardas sobre la cabeza. O sea que no se refiere, como dice el comentarista, a la cabeza del observador, sino a la cabeza del hombre del norte. Están las guardas sobre la cabeza. Ahí están las guardas sobre el hombro izquierdo.
las guardas sobre el brazo izquierdo. Tenían 8 posiciones. Axila izquierda, en los pies y lo mismo hacia la derecha. Entonces, y van girando así como giraron aquí. Sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, ya saben a qué se refiere. Cambiemos guardas por boca de la bocina y volvamos a leer el pasaje y entenderán perfectamente de qué se trataba el Quijote. Dice: a lo que a mí me muestra la ciencia que aprendí cuando era pastor, no debe de haber de aquí al alba 3 horas, porque la boca de la bocina está encima de la cabeza y hace la medianoche en la línea del brazo izquierdo. Con lo cual nos está diciendo que sobre el brazo izquierdo, horizontalmente al brazo izquierdo, estaba la medianoche y que en este momento está sobre la cabeza. ¿Ven el absurdo que hay allí? Quiere decir que dio 3/4 de vuelta, porque como va girando en sentido contrario a las manecillas del reloj, pasó por la axila izquierda, por los pies, por la axila derecha, por el brazo derecho, para poder llegar a la cabeza. Dio 3/4 de vuelta. Hizo la medianoche en el brazo izquierdo y para dar 3/4 de vuelta se demora 18 horas, porque da la vuelta entera en 24. Total, que eran las 6 de la tarde. Y el capítulo empieza categóricamente. Era la noche, como se ha dicho, oscura. Era ya de noche, no eran las 6 de la tarde. Además, esto está en agosto. En agosto a las 6 de la tarde hay sol hasta las 9 de la noche. Era la noche, como se ha dicho, oscura. De manera que hay un absurdo allí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero que Cervantes, que fue marinero un tiempo, había escuchado, había oído hablar de ese truco que tenían los marineros para saber la hora. Pero hay que anotar aquí que los marineros tenían su ciencia y guardaban los secretos. Ellos tenían su secreto y para muchos de ellos guardar el secreto de cómo hacer las cosas era asegurar su puesto. Por ejemplo, un capitán de barco en la Edad Media, o bueno, digamos en el siglo XII o XIII, un capitán de barco en los mares de Arabia y de esta parte utilizaba lo que se llamaba el camal para guiarse. Y el camal era un secreto que él tenía, que él lo hacía. Él mismo lo iba haciendo con el correr de los años y era su carta de navegación. Y nadie sabía cómo usarlo, porque era haciendo nudos en una tablita con cuerdas y en la cuerda hacía nudos y cada nudo correspondía a una ciudad. Y solo él sabía que este nudo era el de Calcuta y que este era el de no sé dónde. Solo él lo sabía, era su secreto. No podía revelar el secreto porque si le quitaban la tabla, el otro simplemente con tenerla y saber cómo usarla, podía ser capitán. Él aseguraba su puesto, era conservando el secreto. Y lo mismo, esto del hombre del norte era una cosa entre marineros. Ellos tenían su forma de hacerlo y Cervantes seguramente, que viajó simplemente porque tuvo que viajar, pero no era marinero sino viajero, era pasajero, pues él oyó hablar de esto. Las guardas están sobre la cabeza y me imagino él que interpretó o no interpretó nada simplemente y cuando escribió su obra se acordó de estas cosas y las puso aquí. Y le salió absurdo, pero Cervantes tenía una ventaja muy grande. Si el asunto técnico que él escribía salía perfecto, nada pasaba, salió muy bien. Y si salía al revés, como salió aquí, mejor, porque de lo que se trataba era de ponerle gracia a la obra de manera mejor. Aquí salió absolutamente sin ningún acierto, digamos, de tipo técnico, pero salió con mucha gracia. Si uno entra, yo me imagino que la mayoría de las personas que leen el Quijote no se van a poner a profundizar qué será la boca de la bocina, qué será esto, no. Poquísimos como Vicente, como los comentaristas y los que han hecho las obras acerca de lo que es el Quijote han entrado en esos detalles. Pero bueno, ya ustedes saben cómo entrar en ellos y los invito a que lean este capítulo. Y para terminar, que no quiero cansarlos tampoco, para terminar les digo lo siguiente. Nada de lo que Cervantes ignoraba, nada de lo que Cervantes ignoraba, que era mucho, en cuestiones técnicas, le quita ni le pone a la obra. Yo diría más bien que le pone, más bien que quitarle a la obra. Y Cervantes, desde el prólogo del libro, lo anuncia. Miren lo que dice en el prólogo. Dice, ni caen debajo de la cuenta, describiendo lo que es el libro. Dice, ni caen debajo de la cuenta de sus fabulosos disparates las puntualidades de la verdad, ni las observaciones de la astrología,
ni les son de importancia las medidas geométricas, ni la confutación de los argumentos de que se sirve la retórica. O sea, desde el principio él pide disculpas, esto no tiene nada que ver, esto es una fábula, es una novela. Y a pesar de todas estas cosas que tiene, la novela de Cervantes cumplió su cometido a cabalidad. ¿Cuál era el cometido de la novela? Era ridiculizar los libros de caballerías. Y observen ustedes que no existe ningún caballero andante. Es que ni de los modernos, Superman y todo, no son otra cosa que los caballeros andantes de hoy. Sí, ninguno que haya permanecido en el tiempo. Todos se van acabando, se van esfumando, se van, y ya Tarzán pasó de moda, y ya no nos acordamos de él, pero nadie se identifica con Tarzán hoy día. Y con Don Quijote todavía la gente se identifica. Todos llevamos dentro o un Quijote idealista, o un Sancho práctico. Es una gracia que tiene la obra que no se le puede quitar y que ha superado 400 años de historia.